junto a la magistrada Arelis Ricur. Muy buenos días y bienvenida al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Muy buenos días. Para mí es un placer realmente en esta mañana estar desde este foro tan importante en la República que es la Z101, compartiendo con todos aquellos que están escuchando y viendo a través del canal y aquí compartiendo todos en esta conferencia del Poder Judicial 2024. Encantada de tenerte aquí. Usted es una juez muy querida y muy respetada y a veces es bueno hacerlo ver porque los jueces no pueden casi hablar y se proyectan poco hacia la sociedad y son tan fácilmente calumniados que los que logran pasar todo ese mar de conflicto pues deben ser resaltados. Y en La Vega es más difícil, Susana, porque ¿cómo tú condenas a un vegano si todos son buenos? Somos buenos todos. Exacto. Y vives allá y eres esposa de un vegano y bueno. Doctora, innovación me suena a lo que estaba hablando el presidente de la Suprema Corte y la tendencia mundial de asunción de métodos no adversariales, la mediación, la conciliación como una forma de justicia más concertada, con menos pasivo que produce el proceso de conflicto y de litigación. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo están ustedes? Si ese es uno de los métodos de innovación que ustedes están poniendo y cuáles son los planes. Mire, nosotros nos ha tocado en esta conferencia un módulo que se nos dio junto con la magistrada Bion Nisaya, consejera del Poder Judicial, donde nosotros estamos hablando sobre las prácticas e innovaciones dentro del Poder Judicial. ¿Y qué hemos querido presentar? Hemos hecho un recorrido desde los inicios desde cuando teníamos sistema judicial de los taínos que vivían aquí, todo lo que pasó durante ese tiempo, todo lo que pasó durante la colonia, que teníamos un sistema judicial impuesto, todo lo que vino con la Primera República y todo esto. Eso en una especie de un contar qué pasó y recordarle a la gente. Pero luego que hacemos ese recorrido, nos paramos un poco en el año 2020. ¿Por qué? Ese año fue un año decisivo para lo que está pasando hoy en el sistema judicial. Realmente la COVID-19 nos trajo a nosotros una disrupción. De una vez está paralizado todo en el país y ¿qué hacemos? Y eso fue un momento interesantísimo porque como coordinadora que soy de 6 distritos judiciales, los jueces me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Había un temor, un miedo, un pánico. Nos vamos a contaminar. ¿Cómo vamos a venir a pasar audiencia? Aquellos que tenían la obligación de preservar los derechos fundamentales de los individuos, que eran los de las oficinas judiciales de atención permanente. ¿Qué vamos a hacer? Y a un magistrado, juez de paz de Bonao, me llama y me dice, magistrada, pero usted no va a hacer ir a Bonao a pasar audiencia. Yo le digo, bueno, tenemos que continuar con el servicio. Y él me dijo, pero no podríamos tener una audiencia virtual. Yo le digo, pero es posible, yo nunca me cierro a ninguna posibilidad. La vamos a llamar esta noche. Hicimos una reunión por Zoom y ellos me demostraron que podíamos tener el juez en un sitio, el imputado en otro y eso. Entonces, a partir de ahí, se generó el asunto de que tenemos que cambiar y tenemos que buscar fórmulas de cómo las cosas hacerlas diferentes. Y el día 21, apenas el 19 se paró el país y el mundo, y el 21 nosotros celebramos la primera audiencia virtual en la ciudad de La Vega. La magistrada se quedó en su casa, el interno ese día sí se trajo y se puso una cámara y se celebró la audiencia. Y a partir de ahí, como juez coordinadora, comencé a compartir la experiencia que tuvimos y comenzamos a comprar nosotros mismos, con nuestros mismos recursos, aparaticos, algunas bocinas, algunas cosas. Y entonces el Poder Judicial se dio cuenta que tenía que hacer el cambio y comenzar a poner los elementos necesarios y las herramientas para que los jueces durante este tiempo pudiéramos estar así. Pero el asunto no se quedó ahí.
tuvimos esa práctica de las audiencias virtuales, pero también el mismo sistema dijo, es que no podemos, aunque sea el 1 de junio, cuando se comenzó a desmontar todo por etapas, seguir exponiendo a nuestros empleados a eso. Entonces se creó la Secretaría Común, lo que llamamos hoy los centros de atención presenciales. Un solo lugar para que todo el mundo deposite en ese lugar. Y eso nos fue creando prácticas e innovaciones. Por eso le hemos llamado así a nuestro stand. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver cómo de un momento a otro, secretarias que estaban en diferentes secretarías, las agrupamos y las pusimos a recibirle a los usuarios sus asuntos. Pero no nos quedamos ahí, había que ir más allá. Es que esas cosas hay que recibirlas, hay que escanearlas y eso debe ir a algún tipo de sistema. Entonces ahí se creó el primer sistema de back office, que es la oficina que hoy tienen las secretarias en sus ordenadores, y ya todo llegaba por la tecnología a la oficina sin que nadie tuviera que ir a una cámara civil, a una cámara penal, a un juzgado de instrucción, sino que ya comenzó el sistema tecnológico a trabajar con nosotros y nosotros con ellos, y hicimos ese cambio, algo que es importantísimo resaltar. Nosotros teníamos computadoras, ¿para qué? Para pasar, tipear, pero no se le daba un uso más allá de ahí. Y eso hizo que nosotros cambiáramos completamente, nos abriéramos a la tecnología y hoy día podemos estar haciendo mucho más cosas que podremos hablar más adelante. Hay ya algunos otros aspectos que ustedes han puesto el foco, que entienden que hay que comenzar a transformar también. No, estamos transformándonos. Desde mi departamento judicial le voy a contar lo que hacemos. Nos llaman modelo, no me gusta, ni nos llaman piloto y tampoco me gusta. Somos un departamento innovador. Usted va, se le recibimos con amabilidad y buen trato, que es algo que no puede perderse, la justicia humana, el servicio, y allá usted lleva lo que quiere depositar o la solicitud que tenga el tribunal. Entonces, inmediatamente la gente que tenemos les recibe, escanea inmediatamente y le devolvemos sus originales. Ya el Poder Judicial no conserva los originales de los abogados. Ustedes continuarán, los usuarios y los abogados, siendo los propios custodios. Se acabó la excusa de que el expediente se extravió, porque ya no tenemos expediente físico. Ya no hay desglose. El desglose murió en el Departamento Judicial de La Vega. Ya no tenemos que decir que no aparece el expediente, que se traspapeló. Ninguna de esas excusas típicas que por años habíamos tenido la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted deposita, nosotros le devolvemos su original, usted lo custodia. Si lo quiere presentar el día de la audiencia, usted lo tiene y lo llevamos, y en un juicio oral, público y contradictorio lo vamos a discutir. Mientras tanto, el tribunal está recibiendo toda la información en asunto de segundos. Llega la información y nosotros tenemos implementado algo muy interesante, que es un sistema de gestión de casos. Es un sistema informático, un sistema que ha ido adaptándose poco a poco a cada uno de los tipos de procesos. Es importante señalar que los códigos, las leyes, muchas de ellas muy antiguas que ustedes saben que tenemos nosotros y que tenemos que trabajar en ellas, ya no responden a estas realidades. Entonces, ¿qué ha pasado? En un momento determinado, el órgano de dirección administrativa se vio en la obligación de decirle a los miembros del Poder Judicial, estos son los elementos con los que trabajamos ahora, pero ¿qué pasa? Poco tiempo después surge una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que ese no era el órgano que debía ordenar que eso se hiciera, que eso le correspondía
al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Muchas personas entendieron que lo que el Tribunal Constitucional había dicho era que las audiencias virtuales eran inconstitucionales. Y eso nunca lo dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, como yo di una lectura, y en este caso estoy hablando de manera muy particular, yo seguí en mi departamento usando todos los medios y teniendo audiencias virtuales todos los días. Luego, gracias a Dios, a la ley 339-22, hoy día tenemos la plataforma legal para el uso de todas las tecnologías. Nuestro departamento de tecnología, que nunca dejo de mencionarlo, es un departamento muy bueno, que ha hecho un trabajo maravilloso de llevar de 0 empleados que no tenían el uso del Office 365 ni de ningún tipo de herramienta digital, llevarlo a licencias de más de 7,000 licencias, de crear y poner las condiciones y dar las capacitaciones necesarias para que todos pudiéramos conocer el back office, que luego dio nacimiento a ese sistema de gestión de casos que yo les hablaba. Realmente ha sido muy interesante. Yo he tenido el honor de ser una de las personas que, como yo diría que tengo cierta apertura mental, pese a que soy una juez de 33 años en el sistema judicial, de darle cabida y apertura a la tecnología. Y he tenido una relación y una conversación muy interesante con ese departamento de tecnología que nos ha ayudado a hacer de ese sistema de gestión de casos, fundado en procesos muy antiguos y en procesos muy, yo diría, poco elásticos, a que podamos tener hoy día montada ya ese sistema que ha sido visto incluso por otros técnicos de otros países y le han dado una gran felicitación a nuestro sistema judicial, porque realmente se adapta a lo que tenemos hoy día, de eso viejo con eso nuevo. Precisamente quedo gratamente sorprendido. Yo tengo una discusión regularmente con mis hijas porque ellas son nativas digitales y yo no soy. El nativo digital es el que ya ha nacido con las nuevas tecnologías, con las tabletas, con las redes, con el internet, y nosotros que no somos de esa generación muchas veces piensan que no tenemos la capacidad de adaptarnos. Nos sorprende precisamente de una magistrada, los jueces, los abogados, solemos ser un poquito reacios a las nuevas tecnologías, y nos sorprende gratamente ver precisamente en una persona que no es nativa digital y que también viene de un sector tan conservador como es el sector justicia, que esté tan abierta a la tecnología. Ahora bien, tal y como usted decía, hay retos de orden constitucional y legal al momento de abrirse a esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, se discutía mucho en el tiempo de la virtualidad cómo se podía cumplir de manera apropiada con la inmediación, con el contradictorio apropiado de las evidencias que se han de presentar en los procesos judiciales, y también se discutía mucho respecto a las facultades del órgano que emitió finalmente la resolución, tal y como finalmente también lo ratificó la Suprema Corte de Justicia, tal y como usted dice, un tema de competencia, no con relación al fondo de la misma herramienta. Pero ante esos retos, incluso después de la aprobación de la ley, se dejaron algunos procedimientos fuera, como es el tema de los temas penales y algunos aspectos laborales, si mal no recuerdo. Pero quisiera saber, magistrada, cómo usted, en términos de motivación de las decisiones antes de la legalización, vamos a decir, o la aprobación de la ley, sorteaban estos obstáculos legales para darle legitimidad a las decisiones en las que emanaban soluciones judiciales, en las que se implementaba una técnica, tal y como usted dice, de audiencias virtuales o de pruebas por las vías virtuales. Mire, nosotros siempre tuvimos, a partir de, precisamente, fíjese qué contradictorio, a partir de que estuvo en vigencia el Código Procesal Penal, siempre ha permitido el poder a distancia tener la comparecencia de personas dentro del proceso penal. Pero condiciones excepcionales. Bueno, dentro de unas condiciones, pero nosotros, recuerde que somos signatarios de muchísimos tratados y convenciones que a veces las olvidamos y estamos atadas por ellas. Y hemos firmado como país
muchísimas convenciones que permiten y dan apertura y por lo tanto, conforme a nuestra constitución, tienen rango constitucional. O sea que siempre ha habido fundamentos. Esos han sido los fundamentos que personalmente yo usé para poder continuar usando los avances tecnológicos durante aquel periodo De indefinición. en que estaba indefinido, pero que creo que hay los fundamentos legales internacionales, incluso los del Código Procesal Penal, que son suficientes para que se haga el uso de la tecnología sin que esto pueda anular ninguna decisión. Hemos tenido usuarios, abogados, que nos han pedido la nulidad, hemos fundamentado en estas cosas y hemos tenido éxito hasta ahora. Realmente no había razón, creo, para dejar la justicia penal de lado. Sin embargo, nuestra ley 339-22 dice que sí la podemos usar en todas las demás materias. Por lo tanto, lo que hay es usarla. Yo, desde mi modesta sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, he tenido una experiencia y cada día vivo audiencias virtuales. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que voy a compartir con ustedes es que ¿qué es lo que se está imponiendo en la práctica? Algo que la ley no dice, pero que en la práctica, por eso yo hablo en mi stand de prácticas, es que las audiencias que se están dando son mixtas, lo que yo la he llamado mixta. ¿Qué es lo que está pasando? Los abogados de la ciudad van al tribunal y están ahí todos los días. Entonces, el que está en Santo Domingo, el que está en Higüey, el que está en San Pedro, el que está en Santiago de Montecristi, le es muy difícil, señores, moverse 3, 4 horas para estar antes de las 9 de la mañana en el tribunal para ir a solicitarle a una corte, a un juez, magistrada, una comunicación de documentos. Entre las prácticas que tenemos aquí, tenemos una audiencia que no es simulada, una audiencia real, donde contamos 1 minuto 58 segundos para pedir una comunicación de documentos. Se va a trasladar 5 horas. Eso no tiene sentido. Vamos a usar la tecnología, vamos a sacarle el mejor provecho y vamos a, cuando sea necesario el juicio presencial, pues lo tenemos. Lo fundamento al tribunal y le pido porque yo entiendo que debe ser presencial, pero para concluir en materia civil, 2 abogados que lo que van a leer unas conclusiones, no se necesita estar presente. Pero además, el mismo tribunal, nosotros usamos mucho, como somos una corte, que está constituida por 5 jueces, pero que hacen quórum, 2 están virtuales y 1 está presencial. Por lo regular yo estoy presencial, como soy la presidenta, y los demás están virtuales. Y hacemos eso todos los días y tenemos en esa modalidad que veo que es la práctica que se está imponiendo en el país, esa forma de audiencias donde la parte que está lejos se conecta y tiene esa ventaja de poder comparecer con todas las garantías de derechos sin necesidad de desplazarse. Costo, riesgo de carretera y mucho más fácil. Gracias. Antes que estaba aquí el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia, hablaba del Departamento Judicial de La Vega como que era uno de los más grandes, de los más dinámicos. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe al nivel de conflictividad o se debe a la capacidad de cubrir demarcaciones? Esa una pregunta. Y otra, a los periodistas nos llama muchísimo la atención. En ocasiones se ponen como de moda algunas demarcaciones y se dan sucesos muy a menudo y todo el mundo piensa qué pasó en esa demarcación en ese tiempo determinado. La justicia, ¿qué establece según sus análisis? ¿Que aumenta el nivel de conflictividad en algunas demarcaciones por tiempo? ¿Puede ser cíclico o es simplemente coincidencia comunicacional? Mire, algo importante que ha pasado con el uso de la tecnología es que hoy día podemos saber, gracias a Dios, a todos estos BI, como le llaman, o estas plataformas que tenemos, cuántas solicitudes se hacen en cada lugar, cada día, cuántos usuarios atendemos, qué tipo de demandas son las más solicitadas. Y está muy claro en el país. El Distrito Nacional es quien más recibe solicitudes. Luego está esta provincia donde estamos hoy, la provincia de Santo Domingo. Luego está
Santiago de los Caballeros y por muy poco margen La Vega. O sea, nosotros seguimos siendo, y lo he visto en los últimos 3 años, el 4º departamento judicial por su cantidad de trabajo, o sea, por la carga de trabajo. Realmente, nosotros que estamos en una región tan linda como la región del Cibao, tenemos en el Departamento Judicial de La Vega, en esa demarcación, 6 distritos judiciales. La Vega, Bonao, Moca, Sánchez Ramírez, Jarabacoa y Constanza. Entonces, realmente es una población grande, pero geográficamente es muy grande el departamento y muy diverso. Y quizás el asunto de La Vega es, como usted dice, una coincidencia comunicacional, pero quizás no me correspondería a mí, pero tengo este deber en este momento de decir que dado que nosotros hemos llevado la punta en este proceso de transformación, en el Poder Judicial se habla mucho de nuestro departamento porque nosotros hemos logrado política de cero papel. O sea, ningún otro departamento en el país tiene política de cero papel. Nosotros no usamos papel para nada. Allá todo es digital. Entonces eso hace que los demás quieran imitar y nosotros estamos también, gracias a Dios, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, ayudando a los otros departamentos para que puedan hacer la transformación. Pero quiero decir algo que no quiero que se me olvide. La transformación cultural. Eso es lo que cuesta y realmente ese es el trabajo que yo modestamente junto con otro grupo de jueces y juezas de mi departamento hemos hecho. O sea, lograr que la gente se desprenda del papel, de esa tradición de años, archivando, recibiendo, firmando, a que ahora todo llega de manera digital, que ya no tenemos archivo, que ya no lo generamos. Eso costó. Yo tuve que pasarme meses entre todas estas 6 provincias visitando. El día que menos se imaginaban, yo me aparecía en un Palacio de Justicia para ver cómo iba el proceso. Entonces, ese cambio de cultura es lo que hay que lograr para que al final todos los departamentos, son 11, va pionero en La Vega, pero todos los demás van haciendo sus pequeñas transformaciones y vamos a lograrlo. Magistrada, hablar de innovación, sobre todo en un área que maneja tanto texto, que maneja tantas ideas, nos lleva necesariamente a los software que están de moda. El mercado ha decidido llamar, y mucha gente lo ha tomado así, inteligencia artificial, a los grandes procesadores de texto. Más que nada son procesadores de texto con algoritmos y logaritmos, van buscando obviamente una construcción lógica, todavía tienen grandes márgenes de error, pero ya algunos han ido encontrando importantes utilidades en el mercado y en los distintos oficios y profesiones del ser humano. El mundo de la judicatura, el mundo de la abogacía, pudiera encontrar aquí un campo interesante. El mundo actualmente se divide entre quienes ven esto que llamamos inteligencia artificial de una forma apocalíptica, la rebelión de las máquinas, nos van a dominar el mundo. Otros tienen una idea tal vez demasiado ingenua y optimista. ¿Cuál es la visión de la magistrada Ricur con respecto a lo que pudiera sumar dentro de los trabajos, dentro de las tareas del Poder Judicial, estos grandes procesadores de texto, y si pudieran terminar, como mucha gente cree, sustituyendo alguna parte de las tareas que hoy realizan los seres humanos? Creo que la inteligencia artificial llegó para que le demos un uso correcto. ¿Por qué negarnos a este adelanto de la tecnología? El Poder Judicial en estos momentos está sentando las bases, los fundamentos, con todas estas cosas que les he dicho que estamos haciendo, para en su momento, cuando estemos un poquito más fortalecidos, hacer uso de la inteligencia artificial. Próximamente vamos a tener ya el chatbot nuestro, sí, y vamos caminando hacia que algún momento podamos tener alguna de estas herramientas que se adapte a nuestra realidad. Ahora, ¿qué es lo que no podemos olvidar? Es el uso de esa tecnología dentro de los parámetros éticos. Obviamente. Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestro frente, en nuestra meta, y estamos claros
es un uso ético. Por eso yo no descarto que en algún momento podamos tener algunos de estos inteligencia artificial predictiva que nos ayude, pero sobre todo en lo que más lo estamos usando y lo vamos a seguir usando es en ayudarnos a que estas tareas repetitivas, que son mucho dentro del proceso judicial, ellos nos ayuden y nos puedan ir montando la sentencia, todos este tipo de cosas que son cronológicas y que nos vayan ayudando, y realmente algunos magistrados están haciendo algunas prácticas muy rudimentarias, yo diría, que estamos presentando en nuestro stand, pero vamos caminando hacia eso. O sea que yo insisto, ¿por qué negarnos? No, un uso ético de las inteligencias artificiales, de la tecnología y de todo aquello que venga dentro de los parámetros correctos. Han escuchado a la magistrada Arelis Ricourt, quien es la jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega y a su vez encargada de este interesantísimo Departamento de Prácticas e Innovación que hemos escuchado de manera detallada cómo se innova dentro de un campo, insisto, que uno dentro de su mente encuentra tan tradicional como es todos los aspectos de la judicatura. Gracias, magistrada, deseándole éxito en sus funciones.